Buenos días a todos y todas, compañeros y compañeras, a este homenaje del compañero Carlos Bouzas a un año de su fallecimiento, pero siempre estando presente en nuestras memorias, en nuestros corazones y en la historia que vamos construyendo del movimiento sindical cada día y en cada lugar del territorio nacional. Antes de empezar este homenaje, mi nombre es Tamara, soy una compañera del Departamento de Jóvenes del PIT-CNT, lo que implica como un gran honor poder estar acá haciendo esta apertura, si se quiere, del homenaje, principalmente por lo que implica para las juventudes de nuestro país esta fecha tan importante en la cual celebramos un nuevo aniversario del Congreso Unificación de nuestro movimiento sindical. Una pensaría, bueno, esto pasó hace un tiempo. Bueno, para muchas entendemos que esto fue un hito histórico, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo. Cada vez que podemos avanzar en la unificación de nuestro movimiento sindical, en la unificación de la clase trabajadora, sin lugar a dudas es una victoria no solo para el país donde está radicada, sino una victoria para toda la clase trabajadora del mundo. Seguimos avanzando en la profundización de más correlación de fuerza, de más pensamiento crítico, de más clase trabajadora organizada para poder seguir avanzando y seguir combatiendo las injusticias. Sin lugar a dudas, el sueño que tenemos es de una sociedad más justa, igualitaria, transformar y cambiar todo lo que debe ser cambiado. Y ahí claramente el compañero Carlos Bouzas nos dio un ejemplo enorme a todos y todos los compañeros y compañeras que estuvieron al frente de la unificación de nuestro movimiento sindical nos vienen recordando todos los días. Es una responsabilidad enorme para las juventudes, pero sin lugar a dudas, como escuchábamos en el verano, en el carnaval, estamos a la talla, lo hemos demostrado en estos tiempos y siempre con la memoria muy viva y vigente. Antes de continuar, quería leer un saludo de los compañeros de AEBU. A continuación, después, estaríamos pasando un video que les invitamos, en el cual es la intervención del compañero Carlos Bouzas en la apertura del Congreso número 13 de nuestro PIT-CNT. A continuación, compañeros y compañeras, quienes nos encontramos atendiendo la olla popular que funciona en la sede de AEBU en este preciso momento, saludamos el merecido homenaje a nuestro querido y recordado compañero. Y aunque esta tarea nos impide estar presentes, sabemos que es lo que el gallego hubiera querido. AEBU. Ahora, sin más, y antes de que los compañeros puedan hacer uso de la palabra, les invitamos a ver la intervención del compañero Carlos. Bueno, queridos compañeros, queridas compañeras, nosotros, los que integramos el colectivo de fundadores, exdirigentes y militantes de la CNT y el PIT-CNT, creemos que es un acierto de la actual dirección designar este 13º Congreso con el nombre de Vladimir Turiansky, el ruso. ¿Por qué? Porque fue una figura esencial en cada uno de los emprendimientos en que eligió participar. Porque siendo un obrero de UTE, encontró la manera de continuar sus estudios hasta graduarse como ingeniero industrial. Y al cabo de varias arbitrariedades de los directorios de la empresa de electricidad, logró el cargo de jefe técnico de la central termoeléctrica Valle y, por iniciativa propia, con trabajadores de esa central, se impuso la tarea de restaurar la central Calcaño, que había quedado fuera de funcionamiento desde la instalación de la central hidroeléctrica de Rincón del Bonete. Fíjense que las inundaciones sufridas por nuestro país en 1959 dieron razón a tan previsora iniciativa. Porque, siendo dirigente y secretario general de la agrupación UTE, defendió siempre al ente autónomo de la electricidad por tratarse de un patrimonio nacional y porque sus trabajadores debían aplicarse a que cumpliera con la finalidad para la que había sido creada. Porque integró el grupo de dirigentes sindicales que se aplicaron durante mucho tiempo
a lograr la creación de una central única de trabajadores donde coincidieran, intercambiaran ideas y buscaran salidas de conjunto los sindicatos, las distintas actividades y los militantes sindicales con distintos enfoques e ideologías. Porque dentro de ese grupo que comenzó las discusiones en el Cerro en 1956 y logró la central unitaria en 1966, Tuniaski siempre se caracterizó por razonar pausadamente, sin agresividad, con respeto y atención a los argumentos de los otros compañeros, coincidieran o no con su pensamiento. Y ese grupo de dirigentes acudió siempre a su accionar junto con Pepe de Lía, cuando debimos atravesar por situaciones complejas, sea por la acción de las organizaciones amarillas, impulsadas desde el llamado Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre, exportado desde los Estados Unidos, sea por los gobiernos autoritarios desde 1968 o la dictadura desde 1973, o también porque más de una vez las exigencias que nos poníamos nosotros mismos nos llevaron a poner en peligro la unidad lograda. Y nosotros opinamos que este organismo único, que agrupa a todos los sindicatos de nuestro país, esa unidad en la diversidad, que está plasmada en el estatuto que nos rige, la debemos cuidar siempre, pero muy especialmente en los momentos de discusión durante los congresos. El estatuto especifica claramente la conducta que deben practicar los sindicatos y los dirigentes para no dañar el mantenimiento de la unidad. No es bueno la descalificación personal de un compañero en una asamblea o llevar una posición a extremos que imposibiliten la búsqueda de una solución entre todos. Tengamos en cuenta que las dificultades que se plantean en el movimiento sindical encontrarán en la prensa grande buena acogida para que nos critiquemos y nos distanciemos. Lo mejor siempre es discutir en nuestras asambleas buscando llegar a soluciones. Por ejemplo, es necesario para el desarrollo de un conflicto y el levantamiento de una consigna tener en cuenta la opinión pública. Porque la opinión pública está generada por gente que son trabajadores de otras actividades y que a veces no nos entienden cuando nos movemos con nuestro sindicato. Si nosotros en nuestra actuación sindical con el de al lado, piense lo que piense, con el dirigente nacional, piense lo que piense, o con el delegado de base, piense lo que piense, buscamos la forma de salir hacia adelante, aunque no esté exactamente contemplada nuestra convicción absoluta, pero puedo salir abrazado, es la mejor forma de defender la unidad en la diversidad que nosotros construimos hace más de 50 años y la hemos mantenido. Esa herramienta que idearon y construyeron los hombres y mujeres que junto con el ruso discutieron y construyeron durante años es la mejor y más necesaria de todo lo que tenemos hoy en el Congreso, cuyas discusiones comienzan mañana por la mañana. Los invito a recordar y valorar aquella poesía que nos dedicó Pepe de Lía en un 1 de mayo. La unidad es una flor muy bella, pero muy frágil. Por eso es necesario que la reguemos todos los días. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, además de lo emocionante de las palabras del compañero, qué ejemplo y qué desafío que nos queda para adelante. En el momento histórico en el que estamos, nos toca a todos y a todas, pero además a la juventud, es el pensar en nuevas utopías, en nuevos sueños, sin alejarnos de esas formas que estaba planteando el compañero y seguir respetando esto que tiene que ver con la unidad en la diversidad. Vamos a pasar a darle la palabra a los compañeros que están acá para poder compartirnos algunas reflexiones y pensamientos. Así que vamos a darle una calurosa bienvenida a Daniel Baldassari. Compañeras, compañeros, Fernando, todos los compañeros del secretariado, la mesa representativa, los compañeros de la comisión. Hoy, como no puede ser de otra manera, estamos homenajeando a uno de nosotros,
un gran compañero de todos los tiempos, que supo estar durante mucho tiempo al servicio y durante toda la vida al servicio de los trabajadores y el pueblo, a sus deseos, a sus sueños, de regar ese objetivo. Y siempre, los otros días homenajeamos, por iniciativa de los compañeros de COFE, un extraordinario homenaje al compañero Luis Iguiní, otro que anda con nosotros. Y ahí se destacaban que habiendo pasado tanto tiempo, se mantiene la esencia de lo que es este milagro verdaderamente que tenemos en nuestro país. Y hoy cuando homenajeamos al compañero Carlos, Carlitos, el gallego, como ustedes quieran llamarle, que está acá su familia, la compañera Ana, Patricia, la otra hija que creo que no está porque vive en España, Elena, compañeros de toda la vida de este movimiento sindical unificado que tenemos, coincide con un hecho extraordinariamente significativo, como es que el 1 de octubre de hace 54 años se sellaba formalmente algo que iba a ser indestructible, como es la unidad de los trabajadores de nuestro movimiento sindical, en una unidad que tuvo que atravesar momentos de auge, de desarrollo, pero también tuvo que atravesar la noche oscura de la dictadura, mantener la llama de la resistencia luego de haber hecho la huelga general y la de ser parte de ese proceso de salida de la dictadura, de superación de esa situación enemiga del pueblo y del conjunto de los mejores valores democráticos de la libertad de verdad, los derechos de verdad que nuestro pueblo tenía. Y yo creo que al compañero que hoy homenajeamos, el compañero Carlos, acá hay un librito escrito por él que dice mucho, es muy importante, no es el único, es de los dirigentes sindicales que dedicó esfuerzo también a dejar escrito lo que íbamos haciendo, lo de recopilar. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos hecho cuestiones históricas importantísimas para los trabajadores, pero para el conjunto de nuestro pueblo, de nuestra patria, pero se va perdiendo porque no queda muchas veces registro y rescatar todo eso cuesta mucho más. Este libro, que lo escribió él, pero que tiene un prólogo que no es de él, es un libro que se llama La generación Cuesta y empieza a construirse eso justamente, luego la generación Cuesta Duarte. Y en ese prólogo, yo me voy a permitir leerlo, es corto, sobre Carlos, los demás decimos lo siguiente. ¿Por qué lo designamos a él para escribir este libro? Es por eso que se acordó la publicación de un material escrito, libro que recogiera lo más fielmente posible esa experiencia. Esta tarea fue encomendada al compañero que tenía las mejores condiciones para realizarla, un compañero del propio movimiento sindical, que atravesó él mismo el proceso de formación de la CNT, la lucha contra la dictadura y la formidable experiencia de la organización de la CNT en el exterior, la solidaridad con el pueblo uruguayo,
sus sindicatos, sus presos. Naturalmente, el compañero Bouzas ni esta comisión pretendemos que este libro sea la historia oficial. Eso no se puede pretender, porque para tener la historia íntegra habría que reproducir miles y miles de declaraciones, intervenciones, propuestas, materiales de distintos y variados temas. En opinión de la comisión, el compañero Bouzas reúne cualidades de objetividad y juicio equilibrado en el análisis de los hechos, y reúne también las condiciones de no pertenecer integralmente a la denominada generación Cuesta, ya que median por lo menos 2 décadas entre su incorporación al movimiento sindical y el quehacer de dicha generación, que cubrió un periodo extenso de duras polémicas, tanto en la búsqueda de los caminos de la unidad como también una vez alcanzada la misma. El manejo que el autor hace de los hechos, los protagonistas y los documentos, aún los más polémicos, acreditan el acierto para llegar así al objetivo encomendado. 2 puntos. Cumplir con el homenaje sin caer en el culto personal. Incluir a todos los protagonistas del periodo sin caer en consideraciones generacionales y dejar para el futuro lo que resulte rescatable según el devenir del desarrollo social y las luchas que demande. La comisión quiso en todo momento cumplir con el homenaje a Gerardo Cuesta que le fuera encomendado, pero advirtió desde un comienzo que, siendo indiscutible y totalmente justo, no se cubría con eso solamente el propósito central de un mensaje incuestionable, que nunca una obra es patrimonio de 1 o 2 personas, aunque, como en este caso, los 2 compañeros que se invocan tengan el valor de símbolos auténticos. El hombre puede encontrarle sentido a la vida, aun siendo como es, corta y peligrosa, únicamente consagrándose a la sociedad. El pensamiento pertenece a Albert Einstein en las postrimerías de su vida y es aplicable a la pretensión del libro hombres y mujeres provenientes de la clase obrera que consagraron sus vidas al servicio de la sociedad defendiendo a su clase. Merece nuestro reconocimiento el esfuerzo del autor, con la esperanza de que este aporte, aún en su modestia, sea una contribución más al conocimiento del pasado reciente y que sirva sobre todo como ayuda para el futuro. Es el mejor homenaje, no lo dudamos, que nos reclamarían los compañeros de todos los tiempos. Comisión de homenaje a Gerardo Cuesta, PCNT. Yo creo, compañeros, que este prólogo que termino de leer sintetiza de manera por demás justa y clara quién era el compañero Bouzas, compañero dedicado, estudioso, trabajador, sin pensar como cuestión fundamental a lo que estaba dedicado y consagrado, que ayudaba siempre, que siempre daba una mano, que siempre quería ser prolijo, que cada reunión que se terminaría haciendo un acta y dejando constancia de los documentos y de las cosas que allí se realizaban. Es una condición muy importante esta que estoy detallando y haciendo hincapié, no en desmedro de otras, que el compañero era duro en la discusión, pero que era extraordinariamente fraterno y era un compañero que, como él sabía decir, era de los compañeros con el cual tantas veces íbamos juntos. La comisión, por lo tanto, ha querido participar con la anuencia, la participación, la autorización
del PIT-CNT, de sus autoridades, en hacer este homenaje a este querido compañero nuestro, que estamos seguros que, como dice lo que termino de leer, no es solamente de una generación, sino que pertenece y para siempre al conjunto de los mejores recuerdos, de los mejores valores que tiene nuestro movimiento sindical, hablando de compañeras y compañeros que han tenido esa capacidad que hay que tener para dedicarse a los demás, que es estar dispuesto a consagrar su vida a lo que es como una causa fundamental, la vida de los trabajadores y el pueblo. Podemos hablar de otras actividades que también supo hacer Carlos. No solamente escribió sobre el movimiento sindical, ha tenido esa capacidad de incursionar, de no guardarse nada, de tratar de avanzar en distintas cosas que tenían que ver con los intereses a los cuales estaba dedicado. Pero nos parece que el conjunto de su vida, iniciada en su querido sindicato, el sindicato bancario, cuyo acá donde hay unos cuantos compañeros del mismo, en las actuales situaciones que nos toca realizar esta actividad con las limitaciones que tenemos, que todos sabemos, nosotros, en nombre de la comisión que nos ha dado estas responsabilidades y estas palabras, queremos agradecer por esta actividad y por el apoyo permanente que existe en el PIT-CNT para el trabajo de los fundadores y de los, trabajadores que estamos allí en la Comisión de Fundadores y de Trabajadores por los intereses de los sindicatos, de la central y del conjunto de los intereses populares. Así que, ¿qué más cosas hablar de Carlos? Habría muchísimo para hablar. Es un compañero, fue y sigue permaneciendo en nuestra mente, en nuestro pensamiento, el compañero ese que siempre estaba presente para ayudar y para aportar, para realizar cosas en favor de todo el movimiento sindical y popular. Seguramente que se pueda decir muchas cosas más, pero creo que los que estamos acá, por razones obvias, mirando, que no las caras, porque hoy andamos con los tapabocas, sino mirando las canas, veo que la composición es de la época de Carlos, mayoritariamente por lo menos. Todos hemos de alguna manera tenido la dicha de haber sido compañeros de este extraordinario Carlitos Bouzas. Así que vaya a la familia un saludo muy especial, a todo su sindicato y al conjunto de los sindicatos y a la propia Central de Trabajadores, a todos los compañeros, un fuerte abrazo y de seguir adelante, que la patria sigue necesitando tener una central cada vez más unida, más fuerte, más allá de las discusiones, como siempre ha sido así, es lo que tenemos que hacer. Seguir discutiendo, seguir haciendo, seguir estando al frente de las luchas de nuestro pueblo, como ha sido hasta el presente de esta maravillosa ejemplo que es la unidad de los trabajadores en una sola organización. Gracias. Muchísimas gracias, compañero. Sin más demoras, vamos a invitarle a hacer uso de la palabra al compañero Juan Pedro Ciganda, así que le recibimos con un abrazo, por favor. Saludos, compañeros. Compañero Fernando, compañeros de la dirección de la central, compañeros de la comisión de fundadores, Ana, Patricia. Es un gustazo tener el privilegio de poder participar, cosa que le agradezco a los compañeros
de la actual dirección de AEBU en este homenaje. Daniel ha aportado mucho de lo sustancial. Yo recuerdo que un viejo compañero, un viejo militante social y político, alguna vez me dijo, para valorar a un tipo, a un hombre, no hay que ser ni extremadamente duro ni extremadamente detallista, porque todos tenemos en la actividad pública aciertos, errores, deseando que los primeros superen a los segundos. Somos apenas seres humanos, así que el blanco y el negro no es lo que nos caracterizan, sino que más bien pasamos por los grises, todos. Pero lo que importa para medir la vida de un hombre, para medir la vida de una mujer, de un militante, es la trayectoria, ¿no? Es mirar todos los lados del prisma, ¿verdad? Es todo lo que regularmente, perseverantemente, supo hacer para defender los valores que entendió los mejores por una causa, por un ideal, por la causa de los trabajadores eventualmente, por la causa de la patria en definitiva. Y en este sentido, sí, sin duda que un homenaje a Carlos, por muchas razones, es más que justo. Porque invirtiendo el tiempo, pensando en el Carlos de los últimos años, trabajando en la comisión de fundadores, hasta Carlos de 19 años que entró a trabajar en el Banco de la República en 1956. Bueno, en ese trayecto hubo mucho perseverante, consistente, ¿no? Chiquilín que entró, tuve la suerte de que más allá de ser compañero de trabajo, de militancia, de sindicato, etc., tuvimos una muy buena y muy linda amistad y una muy buena relación personal. Y siempre me acuerdo cómo me contaba, él que fue más que nada conocido en el gremio bancario fundamentalmente por su trabajo en las empresas en el área privada. Sin embargo, había entrado en el Banco de la República, había pasado a la actividad privada ya por el año 60. Y compartíamos muchas charlas y compartíamos muchas experiencias. Yo era un poco, acá se decía recién por parte de Daniel, bueno, a él lo separaban unos cuantos años de la generación de Cuesta, de Duarte, de los fundadores. Y yo a su vez era un poco más chico que él, yo entré a laburar en el 62. Tuvimos una muy linda relación. Y me acuerdo que él me decía, uno de los primeros recuerdos que tenía de su vida en la banca oficial, en el Banco República, era bueno, ahí rápidamente en un par de años, 2, 3 años, aprendí cómo era la mejor forma que no había que hacer una huelga. Y acá algunos se acordarán, uno por lo menos estoy seguro que se acuerda. Porque bueno, hubo cambio de gobierno, se fueron los colorados después de 90 años, llegaron los blancos, y hubo una huelga en la banca oficial que no salió bien, no todas las huelgas salen bien. Y me decía que cuando se iba estaba dejando el Banco República, ya por el 59-60, años después, en la última charla que tuvo con el querido canario Félix Martínez, que está ahí abajo, dice, che, Gallego, está bravo esto. En 2.200 trabajadores que habemos en la casa central del banco, quedamos 35 afiliados al sindicato. Era difícil, pero se dio ese proceso. En un sindicato que tiene la característica bastante peculiar, no solo de ser el sindicato de los trabajadores de cuello y de corbata, sino de fusionar trabajadores de las dos áreas, de la actividad privada y de la actividad pública, ¿no? Cosa que suponía sus dificultades, ¿no? Suponía problemas, ¿no?
para evitar miradas idealizadas y creer que todo era fácil para lanzar. Y bueno, Carlos estuvo presente y fue protagonista, un joven protagonista, brillante protagonista, muy inteligente, muy laburante, en todos esos años 60 que marcaron ya no la historia personal de algunos, ya no la historia de AEBU, sino en definitiva nada más ni nada menos que la historia del movimiento sindical uruguayo, ¿no? Fue la década de la fundación de la Convención Nacional de Trabajadores. Fue la década de la crisis que barrió el país después de la caída definitiva del neovallismo y que sin duda sacudió a toda la sociedad. Los trabajadores del sistema financiero en particular tuvimos una experiencia que nos marcó a fuego, porque nos enseñó, en definitiva, que había que hacer determinados saltos y cambios, que fue la crisis bancaria de mediados de la década, de 1965. Combino esto con una idea que tiene mucho que ver con Carlos. Carlos, tal como se señalaba acá recién, era un profundo estudioso, era un gran polemista, un respetuoso polemista. Era de los que nunca tenía un agravio ni una palabra de más, polemizaba con mucha dureza conceptualmente. Alguna vez entre nosotros charlamos y nos dijimos, si alguna vez se hiciera un manual de cómo se debería polemizar en el movimiento sindical, habría que publicar la polémica entre Héctor Rodríguez y el ruso Turiansky en marcha entre el 68 y el 69, porque así había que polemizar, ¿no? Así había que defender ideas, lo cual no implicaba que nos podíamos dar un abrazo a los 10 minutos. Y señalaba esto del gallego estudioso porque fue un impulsor y trabajador activo dentro del sindicato de algo que para los bancarios, para el movimiento y para los bancarios fue muy importante: el ser exhaustivo en el estudio del funcionamiento del sistema financiero, ¿no? De generar comisiones técnicas y económicas que analizaran cómo funcionaba el sistema financiero. Empezar a entender rápidamente, y esto es la fase 2, podemos estudiar el sistema financiero porque queremos ver cuánta plata ganan nuestros patrones y por tanto cuánta más o menos presión podemos hacer para mejorar el salario o las condiciones de trabajo. Pero en definitiva, sobre todo a mediados de la década, aquello era muy importante porque al mismo tiempo que en el conjunto de la sociedad y del movimiento sindical se daban los pasos maravillosos que se dieron entre el 64 y el 66 con el Congreso del Pueblo y la cristalización de la central, había 3 temas entonces. El tema de la unidad que fortalecía a todos los trabajadores, en la lucha de su conquista, su reivindicación, etc. El asunto responsable de ir más allá en la responsabilidad social de propuesta de los trabajadores y era hacer un programa, plantearle un programa a la sociedad uruguaya para salir de la crisis. Y en tercer lugar, no menor, y que siempre es bueno que esté presente en la memoria, la disposición desde el primer día de la Central de Trabajadores, conscientes de que la batalla por la libertad siempre estaba a la vuelta de la esquina. Esos 3 elementos la vida fue demostrando que no eran desacertados, para nada desacertados. El gallego recorrió todas las responsabilidades que se puedan recorrer en un sindicato, en la central, consejo de banca privada, comisiones representativas, consejo central, presencia en la central de trabajadores elegido por los bancarios, en fin. Naturalmente, cuando la barbarie se iba acercando al país, estando junto a esa dirección heroica de la Convención Nacional de Trabajadores,
en el arte de llevar adelante la huelga general, en el arte de buscar alianzas en la sociedad para defender la democracia, para estar en la calle y cumplir con lo que era un mandato de la propia central ya desde hacía 7 años. Y bueno, lo demás en general es historia sabida, digamos simplemente que quiero subrayar algunos asuntos. Uno, que cuando la barbarie, yo diría, se profundizó, cuando, esta es mi opinión, cuando el fascismo demostró lo que era, fundamentalmente a partir de 1975, por suerte, Bancario se pudo mantener, dado que además de ser un sindicato tenemos la gran cobertura, entre comillas, la gran realidad de ser una guardería, un sector deportivo, un gran lugar de reunión de gente, etcétera, con esas características caminamos muchos años. Y bueno, me acuerdo que allá por diciembre del 75, los últimos días del 75, estuvimos juntos mirando un partido de fútbol de su querido defensor con Sudamérica, con River en el Parque Saroldi, y 3, 4 semanas después, mientras iban muchos compañeros presos, por suerte Carlos pudo zafar y entró en otra etapa importantísima de su vida y de la vida de la resistencia, ¿no? Él precisamente en el trabajo, que hay 2 elementos, algunas cosas que fueron experiencias personales y otras que señalaba recién Daniel. En su trabajo, La generación de Cuesta Duarte, habla con mucho detalle de la travesía del desierto, como llamaba él, a los años más duros y más difíciles. Y también habla con detalle de algo que todavía la historia no está bien escrita. Hay que ayudar, es que está apuntada por muchos lados, pero creo que es una deuda de la historiografía, que es el trabajo de la CNT en el exterior, ¿no? Y del coordinador de la CNT en el exterior. Armada por allá entre el 78, 79, ¿no? Con el Tito Amaro que andaba por un lado, el Canario Félix Díaz que andaba por otro, Huguet que andaba por otro lado, el Gallego que estaba en España, Daniel Baldassare y el Pájaro Vilaró que estaban en distintos países haciendo un trabajo maravilloso en la OIT, en definitiva como instrumento de denuncia, como instrumento de expresión real reconocida además a nivel de la OIT y generando solidaridad internacional con el Uruguay, con la lucha de la resistencia por la libertad del público. Y esa es fue una experiencia maravillosa. Insisto, la historiografía debe trabajar más en ello, porque no está suficientemente anotada, registrada. Tuve la suerte de reencontrarme con el Gallego en el 83, la primera vez que pudimos salir de acá públicamente, después del 1 de mayo, e ir a la OIT. Y recordemos que el Gallego volvió al país, volvió a la militancia, volvió a su sindicato, volvió a la central. Cuando dejó la actividad en la banca privada, siguió su compromiso con la sociedad en el ámbito parlamentario, en ámbitos de organismos del Estado, volviendo finalmente al trabajo persistente con los fundadores, porque es cierto algo de lo que apuntaba por ahí Daniel, el Gallego necesitaba estar haciendo cosas siempre, era un tipo necesariamente inquieto. Como se mencionó acá, quiero hacer una última mención. El Gallego era un escribidor,
El Gallego era un escribidor. Algún día, allá por los 60, me acuerdo que salíamos de una reunión, no sé si de consejo, de agrupación, no sé, no me acuerdo. Y pasaba los que están acá, son todos, una buena mayoría que están acá son todos tigres viejos. Pasaba lo que había pasado siempre, después de llegar a un acuerdo, una reunión, che, ¿no te animás a escribir el volante, que es lo que va a salir para el gremio mañana? Y por supuesto que esa pelota siempre caía en Carlos, ¿no? Y cuando salíamos de la reunión, riéndose, yo que era más chico que él, yo lo escuchaba atentamente, me dice, viste, Juancho, esto es igual que la cancha de Defensor, tiene bajada y la pelota siempre cae del mismo lado, ¿viste? Pero el escribidor, que acá se señalaba un trabajo muy importante como el que apuntaba, porque es un gran resumen desde adentro del país y de su experiencia en el exilio y en el coordinador de la CNT. Ese escribidor fue autor de trabajos muy interesantes desde el punto de vista pedagógico, como por ejemplo todo lo que usted quería saber sobre la banca y no se animaba a preguntar. Un trabajo muy interesante, cuyo título se me va un poco, pero algo así como Para el que va conmigo, que lo hizo entre el 91 y 92, cuando en el mundo y en las izquierdas se vivía una realidad nueva, porque se habían caído algunos muros. Y sobre este rol de llevar al papel, de ayudar, lo que decía Daniel, ayudar llevando al papel. Me acuerdo que allá nos veíamos, él pasaba por casa con cierta frecuencia, ya estaban muchas actividades, yo andaba en otra cosa, investigando historia y demás, pero nos llamábamos, pasaba por casa a veces a tomar un café y charlar, en un orden del día absolutamente arbitrario y vasto, como era Central de Trabajadores, Sindicato, Defensor, Política, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasó una mañana y me dijo, che, escuchame, vos debes tener material sobre la Guerra Civil Española. Sí, efectivamente, mi biblioteca está bastante nutrida en ese sentido. ¿Y en qué andas? Ah, porque tengo ganas de escribir algo por mis ancestros, porque es un tema que siempre... Será porque nací justamente cuando estaba en pleno desarrollo, ese proceso dramático de la madre patria, de los españoles. Cosa que hizo en un trabajo estupendo, que prologó Baltasar Garzón, que fue presentado acá y fue presentado en España, en distintas ciudades, en forma muy exitosa. Pero subrayo simplemente el diálogo con él de ese día. ¿Tenés ganas de escribir sobre esto? Sí, tengo ganas. Mira, ¿sabes por qué? Dice, te la hago corta porque vos entendés. Porque en última instancia el problema allá y acá siempre es la unidad. Ellos perdieron sin la unidad. Nosotros tenemos que seguir valorando la unidad todos los días. Por tanto, de ese querido Gallego Bouzas, tenemos los mejores recuerdos, los tengo en lo personal, los tenemos, los tiene el sindicato bancario, los tiene la Central de Trabajadores. Yo creo que lo tienen a esta altura incorporado y lo están incorporando a su memoria. Yo diría las causas democráticas del país, todas. Alguna vez escuché decir, y hoy lo aplico porque la reflexión me pareció correcta, con relación a nuestros muertos, a los compañeros que se han ido, podemos homenajearlos, por supuesto. Esta es una instancia. Pero que hagamos homenajes habla bien de nuestro sentido de reconocimiento, pero poco más que eso. Dice todo lo que seamos capaces de hacer con esa memoria.
en nuestro día a día, en nuestro quehacer de mañana en más. Y pienso yo, todos los veteranos que estamos acá y todos los jóvenes de 16 a 99 años que integran la lucha de los uruguayos, que en estos tiempos difíciles de COVID, de pandemia, que ha dejado cerca ya de 1 millón de muertos en el mundo, que hace que los Estados Unidos al día de hoy tengan 2/3, proporción que se va a ir agrandando de muertos de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, que sintamos picar las balas cerca porque es muy embromada la situación en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, complicada, muy complicada, pese a esfuerzos realizados, que vamos llevando bien, por suerte, bastante bien. Pero la presencia, yo diría, en el mundo de otros vientos, no lo llamo virus, de otros vientos, que no son precisamente favorables ni a la democracia, ni a los trabajadores, ni a las mejores causas de la humanidad. Porque entiendo que a nivel del mundo hay fantasmas negros que recorren Europa, América y el mundo entero, como son los del neofascismo. Y como siento que están presentes, y como siento que la causa de los trabajadores siempre está comprometida con la libertad, con la democracia, porque esa ha sido la historia de los trabajadores uruguayos, creo que es bueno saber que esa memoria, esos homenajes que se transforman en última instancia en un elemento inspirador para el día de mañana, para nosotros y para todas las jóvenes generaciones, bueno, sin duda son un alimento, son una forma de nutrirse para encarar el presente y el futuro. Gallego, gracias. Gallego Carlos Bouzas, gracias. Gallego, hasta siempre y hasta todos los días. Chao. Muchísimas gracias al compañero, es sumamente inspirador. Ahora, sin más demora, vamos a pasar a darle la palabra al compañero presidente de nuestro PIT-CNT, de esta casa, el compañero Fernando Pereira. Está difícil esta tarea. Digamos, es muy probable que actividades de este tipo para la prensa sean poco importantes. Pero contrariamente a eso, para cada uno de nosotros es el alma de la organización. Nosotros nos criamos en un movimiento sindical que nos enseñó mucho más que política, valores. Y los valores son que un veterano no puede subestimar a un joven que recién entra a la actividad sindical, que lo tiene que acompañar en el camino de ser nueva dirección, de encontrarse con nuevos desafíos, y también tiene que poder acompañar los cambios que se dan en una sociedad y sobre todo en este momento de la sociedad donde los cambios se producen a una brutal velocidad. Se dice que hoy el conocimiento que se construyó en los últimos 3 años es más amplio que se construyó a lo largo de la historia de toda la humanidad. Y mientras se procesan estos cambios, tenemos que dirigir al movimiento sindical y otros al movimiento de jubilados y otros al movimiento estudiantil y otros al cooperativismo. Y el problema es qué rol le damos a la experiencia en nuestra conducción cotidiana. Porque yo creo en el recambio generacional, no creo en el olvido. El olvido es pecaminoso. Hacer de cuenta que una nueva generación va a venir a transformar todo lo que se hizo en el pasado es hacer de cuenta que nuestra historia no es valiosa
Y si tiene de algo valioso el movimiento sindical, es su historia, su compromiso con los más débiles, su programa, como decía mi querido amigo Siganda, Juan Pedro. El Gallego fue un personaje en mi vida, porque cada cual tiene la vivencia que puede, ¿no? Y la que quiere tener, y el tiempo que tiene para disponer, y las dificultades que se atraviesan en cada una de nuestras peripecias humanas. Pero yo puedo decir con certeza que si he tenido un privilegio en la vida es haber tenido al Gallego cerca. Cerca, cerca. Como tuve el privilegio de tener a Pepe Delía cerca, y a Vladimir, y a tantos otros queridos compañeros, Félix Díaz. Pero el Gallego particularmente dedicaba una parte de su tiempo, como bien decía el compañero Juan Pedro, a conversar con los dirigentes sindicales más jóvenes, a los que les estaba tocando dirigir con 20 y pico de años. No hay que olvidar que la generación del 80 tomó sindicatos con 20 años. Juanjo Ramos fue presidente de banca privada con 21 años. Y no me acuerdo bien la edad del flaco Héctor Florit, pero tendría 25 o 26 años cuando asumió la Federación de Magisterio. Y varios de esa época teníamos 18 o 19 años. Y que un dirigente de esta talla dedicara un par de horas a contar las experiencias positivas, pero también a contar el lado oscuro de la historia, ¿no? Que es lo que siempre cuesta contar cuando perdiste. No, en general uno tiende a contar las victorias. En cierta medida un dirigente sindical de los 90 decía que las derrotas las cuente el otro, ¿no? Yo voy a contar el plebiscito que gané en el 92, en el 2003, y los que perdí, que los relate otro. Heber Pinto, yo qué sé. Y entonces parto de la base de que cuando puedo recomendarle a algún joven, si me quiere dar bola, y si no, tiene todo el derecho del mundo, es que lea el libro La generación de Cuesta. Para mí es el principal libro que un dirigente sindical puede tener al lado de su cama, si es que lee de noche como es mi caso, para entender que la unidad, además de ser una flor frágil a la que hay que regar todos los días, es una construcción política, histórica, ideológica. Es entender lo que significa ser de izquierda en Uruguay, con todo lo polémico que es decir que una organización sindical es de izquierda, pero a veces me pregunto, los que nos cuestionan el por qué somos de izquierda, si alguna vez habrán leído la historia de la formación del movimiento sindical en el mundo y particularmente en el Uruguay con más de 100 años de historia. Y ahí comprenderían, probablemente, los que tuvieran ganas de comprender, por qué somos hijos de una generación de militantes que entendió que la única manera de tener una resistencia real a la clase dominante era construir una gran unidad social, mucho más que sindical. Porque hijo de la unidad sindical hubo otras unidades de muchísimo valor para la transformación social en el Uruguay. Entonces, claro que cuando uno homenajea a Bouzas, podría quedarse solo en el aporte político. Eso me lo voy a ahorrar porque entre Baldassar y Juan Pedro me parece que han dado una clase magistral de cuál fue el aporte del Gallego a la unidad sindical, a la corporación, pero también a una forma de sentir un sindicato. Es hijo de un sindicato que entendió, tal vez el primero que lo entendió, y sin tal vez, que el sindicato tenía que preocuparse por todos los hombres y las mujeres de la organización, pero también por todo el hombre y la mujer. Entonces uno puede entrar a EBU y encontrar una biblioteca, un centro de encuentro, como dijo Siganda, una guardería para los hijos de los trabajadores, un club deportivo y muchísimas otras actividades que a lo largo de la historia de AEBU pudo construir. Esa concepción sindical humanista, profundamente humanista,
abierta a su organización sindical, es hija de una generación de dirigentes que comprendió que el salto cualitativo no era tener más afiliados, era preocuparse por la peripecia humana cotidiana, que va mucho más allá de cuánto gana de salario, que muchas veces pasa sencillamente por un abrazo. Eso tal vez lo tendremos que revisar rápidamente. La pandemia nos evita el abrazo, pero no nos evita mirarnos con cariño. No nos evita polemizar y al mismo tiempo, como dijo Juan Pedro, después devolvernos una mirada cariñosa, porque de última estamos tratando de transformar la sociedad. Con nuestras herramientas, con nuestras dificultades, con nuestras equivocaciones y errores, con nuestras autocríticas, también con nuestros aciertos. Porque no puede ser casualidad que hoy se cumplan 54 años del Congreso de Unificación Sindical. Hubo muchas generaciones de hombres y mujeres capaces de dar la vida para que esa unidad permaneciera. Y como bien decía el gallego, cada vez que hay un debate congresal o representativo, deberíamos cuidar mucho en cómo tratar al compañero, porque ese en cualquier circunstancia va a estar al lado, en cualquiera, a partir de la diferencia más amplia que se pueda construir. Entonces, claro, un hijo o un padre de un sindicato que pensó una visión mucho más allá de lo cotidiano y que en cierta medida le permitió resistir a la dictadura, desde un lugar vivo, y a la dictadura se la resistió desde muchos lugares, uno claramente activo en Uruguay. No es casualidad que en el 82 se conformara el PIT. Había raíces de movimiento sindical en cada hogar de nuestros padres. No es casualidad que emergiera la CEP desde la nada. Había raíces en nuestras familias que nos empujaban a luchar contra el fascismo. Ni es casualidad que hoy los jóvenes levanten banderas de igualdad, banderas de diversidad, banderas del no a la violencia. Algunas nosotros ni siquiera tendremos la altura suficiente para comprendernos. Lo que tenemos que tener la valentía para dejarlas pasar. No puede ser nuestra generación la que trabe los cambios de la sociedad. Tiene que ser la que los empuje, aún con dificultades para comprenderlas. Y tal vez eso es Bouzas. El empuje a cambios aún a cuesta de no haberlos comprendido totalmente. Porque es hijo de esa construcción sindical que yo tanto defiendo, que es preocuparse de todos los hombres y mujeres, pero también de todo el hombre y la mujer en particular, que tiene un niño para ir a una guardería, que quiere leer un libro, que quiere encontrarse con amigos, que quiere abrazarse con compañeros y que quiere sentir que militar en un sindicato no tiene que ser un acto de tristeza absoluta. Que puede uno militar y nadar un rato, que puede uno militar y leerse un libro, que puede militar y escribir. Entonces, cuidado cuando recordamos a estas figuras, porque yo comparto, Juan Pedro, podríamos hacer esto una vez por año y sentirnos bien con nuestro estado de ánimo, yo creo bastante en el estado del alma, con nuestro estado del alma. Pero no haríamos un sentido de homenaje si en nuestra práctica cotidiana no construyéramos un discurso unitario todo el tiempo. Y eso no es evitar el debate, muy por el contrario, es tener todos los debates que se tengan que tener, pero también con el nivel de tolerancia y respeto que merece el debate. Yo ayer estuve leyendo algunas cosas y además justo me hicieron una entrevista y planteo que es bastante, como me pasó con Delía, me parece que es bastante egoísta dejarlo a Carlos Bouzas solo dentro de la casa del movimiento sindical. Porque no es solo un dirigente sindical, fue un dirigente político importante. Fue senador de la República. Tuvo una participación activa en el Club Defensor. De hecho, acá estuvo el presidente de Defensor hablando del trabajo de Bouzas en las cosas más de aterrizaje, más de resolver cosas de la institucionalidad deportiva. Y también eso habla del militante que no está todo el día guardado en la burbuja de la política y del sindicalismo, sino que se da tiempo
para las cosas que a la gente le gustan. Yo no me imagino representando a la clase trabajadora y haciendo cosas diferentes a lo que hace un trabajador. Un trabajador le gusta el fútbol, le gusta el básquetbol, y no es un pecado que le gusta, es un gran honor que les guste. Son hinchas de un cuadro, lo defienden con pasión a morir, como el Gallego defendía a Defensor. Y además Defensor se dio, como esas cosas raras de la vida, le dio la posibilidad de ser el primer cuadro en salir campeón uruguayo y dar la vuelta al revés en un momento de dar la vuelta al revés de Diote libre, ¿no? Hay cuentos de esa generación que son de jugadores, ¿no? Que son imponentes. Entonces la vida es tan rica que un dirigente sindical de esta magnitud pudo ser dirigente deportivo, pudo ser director de Pluna, pudo ser senador, pero sobre todas las cosas pudo ser un gran compañero. Y como bien dice Juan, todos nos miramos hacia adentro y vemos nuestros grises, vemos nuestros errores, vemos nuestras equivocaciones, pero de última la trayectoria habla de un hombre increíblemente sensible al movimiento sindical, increíblemente unitario, increíblemente escribidor, lo cual nos permite hoy al movimiento sindical tener una guía de que la unidad no fue casual, ni fue tan solo porque el Uruguay es pequeño, porque también hay países pequeños del tamaño de Uruguay que tienen 6 centrales sindicales. Unos que apenas duplican la población de Uruguay que tienen 14 centrales sindicales. 14, una para cada gusto. Por supuesto, derrotados en toda la línea. No nombro los países para que después no me manden cartas. He aprendido con el tiempo. Entonces, en cierta medida la unidad sindical y el mantenimiento de la unidad sindical se debe a cabezas y corazones de este volumen. Y es verdad lo que dice el Gallego, es bastante, Juan Pedro, es bastante pobre todavía lo que se ha escrito sobre el papel de la CNT en el exilio. Y sobre lo que implicaba eso para las familias de nuestros compañeros que estaban padeciendo la cárcel y que sus familias, de repente, el único recurso que recibían era la cartita con el billete adentro. Esa historia es muy rica, es muy enaltecedora, porque muy lejos de que cada uno se arreglara en el exilio como pudiera, construyeron la organización que permitiera ayudar a los militantes que habían quedado en Uruguay, presos de la dictadura militar, militantes familiares de militantes obreros. Y probablemente con el tiempo logremos poderlo hacer, si somos capaces de entender de que la unidad sindical se construye también relatando las buenas acciones de nuestros compañeros y compañeros y las buenas acciones de la organización como tal, adentro y afuera del país. Es que eso no tuvo ningún dolor, tuvo dolores de todo tipo. Pero acá estamos, 54 años después, acá estamos. Cuando entré, bueno, estaba reunido ahí con el embajador argentino por circunstancias del empleo, del trabajo, de los problemas de la inserción internacional de Uruguay, de los problemas que Argentina está teniendo para que ingresen los productos uruguayos, en fin, del trabajo uruguayo. Cuando salí me entregó un conjunto de fotos el compañero Félix Martínez, de cuando venía a la comisión de la CNT del exilio. Y claro, miré las fotos rápidamente y quedé medio como un golpe en el mentón, ¿no? Porque en realidad muchas de esas fotos probablemente alguna vez, no esas, pero muchas parecidas habré visto, pero todas juntas creo que nunca. Y ahora el compañero de la Federación de la Salud nos entregó una placa, porque el Gallego es mucho más que un dirigente de AEBU. Nombré a AEBU tal vez porque entiendo que AEBU fue capaz de traer hacia adentro del movimiento sindical una idea de que es posible construir un movimiento sindical más abarcativo que el segmento ideológico al que podemos representar. Esta central es mucho más grande que el sector ideológico que discutió la unidad de los 60. Muchísimo más grande. Y es más grande porque tuvo la amplitud para ser más grande.
Es más grande porque tuvo la generosidad para ser más grande. Es más grande porque no miró a quién darle una mano cuando estaba en la mala. Es más grande porque en plena crisis 2002, con colaboración de AEBU, cuando se volaron los techos en Canelones, los compañeros del Zunca y de AEBU, en plena crisis del empleo, de la banca, con varios bancos cerrados, estaban cambiando techos en el departamento de Canelones. Es más fuerte porque cuando vino el accidente climatológico en Dolores, habían 300 dirigentes sindicales militando para que efectivamente esa circunstancia dura no fuera más dura. Y eso era el Zunca arriba del hospital con peligro de derrumbe. Y eso era la brigada de Aute colocando un toma corriente y una bomba de luz. Eso que ahora que nos parece tan sencillo, en ese momento era entretener y no tener. Y es más grande porque en esta peripecia económica, social y financiera no nos hemos mirado hacia adentro, hemos mirado hacia afuera. Y cuando hemos pedido la renta básica de emergencia, no la hemos pedido para los trabajadores organizados, la hemos pedido precisamente para los que no tienen ninguna organización. Porque son trabajadores informales, o porque son literal E, o monotributistas MIDES, o monotributistas comunes. Y no es que nos salga esto de casualidad, nos sale porque hay una historia de construcción colectiva llena de amor, compañeros. Yo sé que a los dirigentes sindicales nos cuesta hablar de amor, porque es parte de una matriz que si alguien decía algo de esto en una asamblea, Dios te libre. Pero es una organización cargada de amor, cargada de afecto. Digo todo esto porque para mí el gallego representa parte de estas cosas, una parte central de estas cosas, de un sentir humanista, de un sentir que a un compañero, si está errado, se puede venir a conversar a las 8 o 8:30 de la mañana y tratar de darle su opinión, y a mí me la dio centenares de veces. Cuando acertaba para decirme, bien guacho, porque aunque ya no soy un guacho, seguramente para la generación de gallegos podría llegar a serlo, o para decirme, acá le estamos errando. Lo que dijo allí, la opinión pública no nos entiende, y la opinión pública no son otros, somos nosotros en otro sindicato. Y si nosotros no nos comprendemos, ¿cómo vamos a procurar que el resto nos comprenda? Y entonces ahí había un especial trabajo metodológico del gallego para tomar apuntes. Yo tengo muchos apuntes de él en mi casa, guardados. No los pienso entregar es la foto sí, pero eso no al centro documental, por lo menos mientras esté vivo. Porque son apuntes sobre cómo se venía dando el proceso de cambios en el Uruguay y cuál era el papel del movimiento sindical. O sea, imaginemos cuánta profundidad en el debate, incluso antes de 2005. Naturalmente que se podría hablar mucho más del gallego, pero creo que el gallego habló más por él que lo que yo podría hablar. Creo que no hay ninguna preparación de un discurso que yo pudiera hacer que hablara mejor de lo que el gallego habló de él mismo. Simplemente para terminar, recuerdo que recibimos una vez a lo que ahora denominamos Comisión de Fundadores y Militantes de la CNT, que tenían como objetivo el homenaje a Gerardo Cuesta, como bien dijo Baldassari, allá en 8 de octubre, en la terminal, a lo que ahora es la terminal. Y los recibimos con Pepe Delía, que bueno, era fundador, pero estaba como presidente honorario de la institución. En la organización había cero recursos económicos. Claro, cualquier cosa que pareciera gastar 10 pesos parecía mucha. De verdad parecía mucho. Lo recuerdo porque lo vivencié como un pedido estrafalario, ¿no? Dije, bueno, yo qué sé, serán fundadores, pero están un poco lejanos a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Ahora, cuando les dije eso, los compañeros, recuerdo con mucha claridad que dijeron, nosotros nos encargamos de conseguir los recursos. Y un buen día estaba hecho el homenaje a Cuesta, con recursos que habían efectivamente conseguido los compañeros, y habían sobrado un remanente con el cual se hicieron los bustos de Cuesta y de Duarte. Y luego fueron capaces de embanderarse con esa práctica y homenajear a otros queridos compañeros, a León Duarte, a Félix Díaz,
bueno, construir nada más ni nada menos con todo lo que significó para Montevideo, para ese barrio fabuloso que es el Goes, de la Plaza Pepe de Lía. Y naturalmente que esto fue militancia cotidiana y compromiso y golpear puertas y abrirlas y en todo esto estuvieron nuestros compañeros de la CNT, muchos de los cuales están acá, el Gordo Platero, Luis Iguiní, ni que hablar el Gallego Bouzas, pero 15 o 20 compañeros que se pusieron al hombro la tarea de que nuestra historia no pasara al olvido, que nuestra historia estuviera en las plazas, calles, avenidas, edificios. La última tarea que asumieron fue que el nombre de Pepe de Lía no quedara por fuera del nomenclátor nacional. Y es fantástico entrar a la Torre de las Comunicaciones y ver Pepe de Lía, ¿no? Es fantástico, yo por lo menos lo disfruto. Como es fantástico y seguramente es uno de los homenajes que preferiría Pepe desde mi punto de vista, entrar al BPS donde está la parte de asignaciones familiares y ver que el local se llama Pepe de Lía. Y esa tarea se la puso al hombro el Gallego, el Pájaro, el Iguiní, Platero y tantos otros compañeros. Como es formidable, como fuimos con el Rory a ver a Varela hace poco tiempo, con 99 años y una memoria lúcida de la historia del movimiento sindical, a un compañero que nos asesoró 30 años, en forma honoraria. Entonces, claro que uno puede sentirse orgulloso de las raíces de donde viene. Y una de las raíces en este país se llama el Gallego Bouzas. Simplemente para finalizar nos gustaría entregarle en nombre de la Central Sindical PIT-CNT a la familia un cuadro que desde nuestro punto de vista representa la mirada tierna, dulce y profundamente política de Bouzas y nuestro recuerdo y admiración por nuestros compañeros que pudieron construir un movimiento sindical diferente, amplio, unitario, constructivo y luchador. Porque esas cosas de última siempre permanecerán en nosotros. Les agradecemos a todos que hayan venido. Como ustedes saben, tuvimos que tomar medidas restrictivas para esta actividad, producto de la pandemia, pero eso no evita que acá haya compañeros de todas las generaciones, como hubo en el encuentro de 3 generaciones, que fue para mí muy fermental, y ahí estaba la generación del 80, la generación del 60 y la actual, jóvenes que en ese momento tenían 19 o 20 años y que estaban agarrando las banderas del movimiento sindical. Y bueno, ojalá que el recuerdo sirva más para accionar que para emocionar. Como dijo Siganda, nuestros hechos van a hablar mucho más de nuestras palabras, de si nuestro homenaje vale o si nuestro homenaje es simplemente un acto. Para mí es mucho más que un acto. Es un acto de amor por un conjunto de ideas y un conjunto de valores que el Gallego defendía día a día. Como hacedor que era. Yo es de las personas que he visto que no se pueden quedar quietas. Conozco otros, ¿no? Algunos en mi sindicato. No tienen un tiempo para descansar. O están escribiendo, o están leyendo, o están llamando. Y eso a veces no importa ni horario, ni límite, ni... Pero bueno, esa gente, este movimiento sindical le debe mucho, y ni que hablar que a nuestro compañero el Gallego Bouzas, porque yo lo sigo sintiendo presente en esta casa. Él venía muy seguido a esta casa. Era parte de los diálogos permanentes y su partida nos causó un enorme dolor, pero ese dolor es parte de las rebeldías que se construyen para construir un mejor movimiento sindical. Gracias por venir, compañeros.